Bien, un saludo para todos nuestros alumnos. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso de esta parte importante del tema de sucesiones alfanuméricas, aritméticas y geométricas. Bueno, vamos a entender primero qué es una sucesión. Sucesiones es un conjunto de símbolos ordenados con determinada regla o ley de formación o regla de correspondencia. Bueno, cuando decimos símbolos es porque pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser objetos también. Entonces todos ellos tienen un patrón. Aquí tenemos algunos ejemplos dentro de los más conocidos. La sucesión de los números primos, ¿no? La sucesión de Fibonacci, ¿no? Que es una sucesión muy famosa que consiste en sumar los dos primeros elementos y el resultado sale en el siguiente elemento, ¿no? Cada pareja sumada da el elemento que sigue, ¿no? También tenemos una sucesión alfabética que tiene varias formas de ser representada y tenemos una sucesión de primer orden, pero así podemos tener muchas sucesiones más. ¿Cuál es el objetivo del tema? Que uno despierte la capacidad de observación, que uno se dé cuenta cuál es la regla de formación, que uno descubre el patrón que me permita hallar el número siguiente o un número de determinada posición o una letra también de determinada posición. Bien, continuamos. Tenemos ahora la secuencia trabajando en clase, que dice en los textos. Sin embargo, es trabajando en casa, ya que las clases las estamos haciendo virtualmente, ¿no? Solamente como una ubicación del material que se te hace llegar. Entonces dice la número 1, indica el número que continúa en cada una de las siguientes sucesiones. Tenemos la A, que ahí tienes una sucesión de números. Algunos ejercicios son tomados de exámenes de admisión de diversas universidades, como este de la Universidad de Lima. 2013, primera evaluación. Bien, coloco la sucesión un poquito más grande para que la puedan ver. Entonces, una forma muy práctica es que nosotros coloquemos, así puede ser unas rayitas que nos permitan ver cuál es la relación que vamos a tener, ¿no es cierto? Sin embargo, podríamos darnos cuenta, ver cómo va cambiando de número a número. Del 1 al 2 aquí aumentó 1, ¿no? Aunque también no solamente es aumentar 1, podría haber sido multiplicado por 2. Del 2 al 4 aumentó 2, aunque también podría yo decir que está aumentando en el doble, multiplicado por 2. Quizás ahora no está definido todavía, ¿no? De 4 al 7 se nota claramente que aumentó 3. Del 7 al 28, bueno, aumentó 21, que es un poco incongruente que aumente tan rápido tanto. Pareciera que fuera que hubiera sido multiplicado más bien por 4, ¿no? Del 28 al 33 ha aumentado 5. Del 33 a 198 da un aumento muy significativo. Quizás te das cuenta que en realidad lo que ha aumentado es multiplicado por 6. Quizás arreglando esta expresión, entonces vamos a acomodar para que ya guarde sentido y nos damos cuenta que entonces lo que estaría pasando para que guarde una correcta relación, una relación alternada, es que en realidad la operación había sido así. Mira, más 1 por 2, más 3 por 4, más 5 por 6. Quiere decir que la operación se alternaba. Más por, más por, más por. Y los números eran crecientes. Más 1 por 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué tocaría? Entonces tocaría más 7, ¿no? Por lo tanto, el número resultante tendría que ser 198 más 7, ¿no? Hacemos esta sumatoria y el número que continúa debería ser 205, ¿no? En este primer ejercicio. Siguiente ejemplo, sacado de la Universidad Federico Villarreal. Nuevamente lo agrandamos para poder relacionar cómo va cambiando de número a número. Así. Sin embargo, podría yo decir que desde el número 2 al 3, bueno, lo único que se me ocurre pensar es que ha aumentado 1. Del 3 al 6 ha aumentado 3, pero también podría decir que fue multiplicado por 2. Del 6 al 15 solamente la relación sería un aumento,
¿no? De 9. Del 15 al 42, a ver, voy a hacer una resta para ver cuánto aumentó. Restando me sale 27, ¿no es cierto? Entonces pareciera que la relación está en función de la base 3. Claro, porque si observamos con un poquito de claridad, nos damos cuenta que este número es como si fuera 3 a la 0, porque es la unidad. 3 a la 1, 3 al cuadrado, 3 al cubo. Debe de continuar 3 a la cuarta, ¿no es cierto? Que esto significa que sería 81, ¿no? Que es 3 a la cuarta. Por lo tanto, para la respuesta final, entonces sumaría 42 más 81. Esto me sale 3 y 4 más 8, 12, ¿no? Entonces sale el número 123. Sin embargo, de repente podría darme cuenta con una línea más que del 1 al 3, del 3 al 9, o sea, también tiene una relación si es que tú le pones una línea adicional. Pero bueno, estamos resolviendo con una de las maneras simples que nos permite hallar el número que continúa. Vamos con la siguiente. Bueno, el siguiente, tenemos aquí la C. Vamos a ver de qué manera lo hacemos. Vamos a agrandarlo un poquito más. Entonces, a continuación, veremos qué relación podemos llegar a tener. Entonces, a ver, voy a ver cómo va cambiando. Entonces, de esa manera, aquí veo que del 1 al 1 no ha avanzado nada. Puede ser 0 o puede ser por 1, ¿no? Acá también nuevamente sería lo mismo, más 0 por 1. Acá puede ser más 2 o por 3. Acá puede ser más 2 solamente, ¿no? Del 5 al 9 más 4. Del 9 al 17 más 8. Sin embargo, no hay una relación muy clara, ¿no? Cualquiera podría pensar 0, 0, 2, 2, pero luego dice 4, 8. Entonces no guarda una relación o un patrón clarísimo. Si tuviera que alternar, no podría comenzar con por y luego cambiar a más. Entonces debe de haber alguna otra forma. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de observar algún otro tipo de relación en este tipo de sucesión, porque no todo depende del número anterior, ¿no? Entonces vamos a ver de qué otra manera podría ser. ¿Qué relación tiene el 1, 1, 1 con el 3? Creo que nos podemos dar cuenta fácilmente que cuando tú sumas estos tres números, ¿qué te sale? El siguiente, ¿no es cierto? El número 3. A ver, ¿y qué pasaría si ahora voy a sumar estos tres números que están aquí? Te sale el siguiente, 1 más 1 más 3 es 5, ¿no? Y si sumo ahora los siguientes números, 1, 3 y 5, te sale el siguiente, que es el 9. Entonces quiere decir que también si yo voy a sumar estos tres números, como tú verás, te sale 17. Conclusión, quiere decir que en esto, cada uno de los números mencionados, agrupados de 3 en 3, te van a dar la relación del número siguiente. ¿No es cierto? Conclusión, como nosotros estamos entonces indicando cada tres números, sumas y te da el siguiente, sumas. Para la respuesta final, entonces voy a tener que sumar estos tres y de esa manera me va a dar el número siguiente. A ver, realicemos la suma. 5 más 9 es el número 14. 14 más 17. Resultado final saldría 31. Continuamos. 3. Hay el término enésimo en cada una de las siguientes sucesiones. El decir el término enésimo se le menciona así porque proviene de la letra N, ¿no? Enésimo, que en realidad significa un término general, ¿ya? También podemos nosotros indicar como término general, o de repente le podemos mencionar también como una ley o regla de recurrencia, o ley de formación. Bueno, tiene varias formas de decir. Y en este caso, ¿qué significa? Que vamos a hallar una fórmula que permite hallar cualquier término de cualquier posición, ya no solamente el término que continúa, sino una fórmula que me ayude a descubrir no solamente esos primeros 4 o 5 términos, sino también el término 10, 20, 80, el término de cualquier posición que queramos encontrar.
Vamos entonces con el primero para explicar detalladamente. Vamos a ver en esta sucesión cómo va cambiando de número a número cuánto sería la razón. Se nota claramente que aquí avanzó en 4 y aquí también en 4. Por lo tanto es una sucesión de primer orden porque en la primera línea sale el resultado que yo quería, sale un resultado constante, ¿no? Yo te sugiero que hagas lo siguiente. Vamos a retroceder un 4 como si hubiera habido un término anterior. ¿Y qué término anterior sería este? 3 menos 4 tendría que ser entonces el número menos 1. Entonces es importante reconocer justamente este término adicional que le he colocado aquí para que tú a la hora de hallar el término general, que le llamamos término enésimo, entonces lo hacemos de la siguiente manera. Como esta sucesión avanza de 4 en 4, le vamos a poner 4n, ¿ya? Y el número que tú te has inventado o añadido, ¿cuál era? Era el número menos 1. Simplemente le acompañas del número menos 1. Este término general te permite hallar cualquiera de los términos. Tú podrías decir el quinto término y dirías simplemente 4 por 5 menos 1. Y al operar esto te sale el término 19. Podrías hallar inclusive el término 30. Y tendrías que decir 4 por 30 menos 1. Y te saldría 119. Puedes hallar cualquier término porque ya tienes la fórmula del término general. Para este siguiente ejercicio también vamos a ver cómo va cambiando. Sin embargo, aquí el cambio es distinto porque es geométrico. Es por 3, por 3 y por 3. Bueno, podría yo más o menos establecer lo del ejercicio anterior. ¿Qué hubiera pasado si ponía por 3? Entonces tendría que decir que a 2 lo divido entre 3. Entonces me estaría saliendo como la fracción 2/3, ¿no? Si estoy haciendo el paso inverso. Entonces esos puntos son importantes. La diferencia está en que cuando ya no es sumado como en el caso anterior, sino es multiplicado, entonces todo esto está regido en función de 3 a la n. Entonces este término enésimo tendría que surgir de 3 a la n, pero ya tendría que ser multiplicado por el término anterior que había colocado, que es 2/3. ¿Ya? Quizás para acomodar esta expresión, podría los tres colocar en la misma base. Entonces podría decir que esto es 2 veces 3, y recuerda que como abajo se sobreentiende que el exponente es 1, entonces división de bases iguales, los exponentes se restan. Entonces tendría que ser 2 por 3 a la n menos 1. Ya puedes comprobar cualquiera de los términos. Por ejemplo, el cuarto término debería de ser 54. Voy a comprobarlo aquí. Entonces tendría que ser 2 por 3, y como es el cuarto término sería 4 menos 1. Al verificar esto, tú tendrías que el cuarto término es 2 por 3 al cubo, y eso es 27. Entonces opéralo y te sale el resultado de 54, tal como habíamos indicado, ¿no? Hay que recordar que lo que nos están solicitando en cada ejercicio es el término enésimo. O sea, la respuesta queda en las partes que estoy encerrando con los recuadros. La otra parte significa en realidad solamente una demostración. En este siguiente ejercicio se parece al que estaba consignado en la A. ¿Por qué? Porque acá también hay una razón constante, ¿no? Veo que aquí retrocede o disminuye menos 3, menos 3, menos 3. Es también una sucesión de primer orden. Si tuviéramos que retroceder entonces el número menos 3 una vez más, entonces el número anterior era mayor. Entonces voy a tener que hacer lo contrario, como si yo estuviera sumando de derecha a izquierda, ¿no? 7 más 3, 10, más 3, 13, más 3, 16, más 3, 19. El número que debería estar ubicado aquí tendría que ser el número 19 más 3, 22. De tal manera que al restarle 3, te quede el resultado de 19, ¿no? Entonces recuerda eso, porque el término enésimo, ¿qué dijimos? Si va de menos 3 en menos 3, es menos 3n. Y le aumentamos el número que le hemos añadido al comienzo, más 22.
Entonces, este es el término enésimo. Queda ya por tu cuenta hacer una comprobación de cualquier término que tú desees hallar. En este siguiente ejemplo, sucede también semejante a la B, al ejercicio contenido en B, ¿no? Si nos damos cuenta, aquí en cada uno de los términos está pasando o está teniendo como resultado la mitad, que es como dividir entre 2. Yo te sugiero que le pongas de esta manera. O sea, si vamos a poner dividir entre 2, mejor le voy a poner que está multiplicado por 1/2, que al final significa lo mismo, ¿no? Y acá también por 1/2, que es lo mismo que dividir entre 2. Entonces, por 1/2, ¿no? O entre 2. Y de la misma manera, entonces, tengo que percibir que si hubiera habido un número antes, y aquí hubiera tenido que ser también por 1/2, entonces el número que estaba antes habría tenido que ser el doble, porque era 96 por 2. Y esto saldría en realidad, a ver, vamos a ver, el doble de 96, 192. Bueno, le he puesto un poquito pequeño, pero ese es el término, ¿no? Que es el doble de 96. Muy bien. Por lo tanto, entonces yo tendría que decir que el término enésimo estaría regido por 1/2 a la n, porque esta es una sucesión que es geométrica, por 1/2 a la n, ¿no? Pero que estaría multiplicado por el primer término que teníamos, que era 192. Claro que arreglando, digamos, la posición de este término, podría decir que esto es 192 dividido, como 1 a la n es 1 y no cambia nada, solamente permanecería el 2 a la n como división en la parte de abajo. Bien, también por tu cuenta puedes comprobar si esto es cierto, probando el primero, segundo o quinto término, el que tú desees, y ver que coincide con cualquiera de los términos que hemos mencionado anteriormente. Número 4. Calcule el valor de 2n más m en la siguiente sucesión. A ver, vamos a analizar. Pareciera que el numerador está ordenado, porque si nos fijamos en el numerador, ¿qué es lo que nosotros tenemos? 2, 4, 6, 8. Se nota claramente que este valor de m toma el valor de 10, ¿no? Y está clarísimo. En el denominador tenemos 3, 5. Bueno, en la primera parte no hay nada. Podríamos suponer que está sobreentendido que es el 1. Bueno, sería 1, 3, 5. Y este valor tendría que ser siguiendo la sucesión número 7, ¿no? Para que sea 1, 3, 5, 7, 9. Por lo tanto, entonces, si ya sabemos que n más 3 es igual a 7, entonces nosotros sabemos el valor de los dos términos ahora, ¿no? N es igual a 4 y por lo tanto, ahora me han pedido hallar 2n más m, cuyo resultado sería 2n, que vale 4, más m, que vale 10. Entonces, este resultado final sale 18. Calcule el valor de m más 2n sobre p en la siguiente sucesión. Al parecer aquí hay una relación clara que es 3 unidades. Si yo verifico del 11 al 17 son 6 unidades, porque ha dado dos saltos. Entonces más o menos me da la referencia de que cada uno está de 3 en 3. Bueno, pero al colocar esa primera parte yo tendría así 8 y luego tendría el 11. Quiere decir que el siguiente valor ya podría saber qué es, ¿no? Porque me he dado cuenta que hay una relación de 3 en 3, pero lo mismo tendría que ocurrir para los valores anteriores, ¿no? Por lo tanto, entonces yo acá, siguiendo la secuencia, me doy cuenta que si va de 3 en 3, esto tendría que ser 5. Y el valor que está después del 11 tendría que ser 14. Por lo tanto, yo ya sabría que m sí toma el valor de 14, ¿no? Sin embargo, acá en el segundo término dice 5 cuando originalmente decía 1. La manera que podemos nosotros expresarlo como un 1 es que haya sido 5.
Entonces tú dices 5 entre 5, 1, ¿no? Bueno, si el 2 lo vas a permanecer invariable, tendría que tomar el valor de 5. Y bueno, ¿y los otros números qué son? Pues los voy a copiar simplemente. Es 9 y este término es 17. Entonces sí coincidiría en que en la parte superior hemos visto que los términos van variando, le voy a colocar aquí como una referencia, ¿no? De 3 en 3. Y en la parte inferior los términos van aumentando de 4 en 4. Completando con los términos de esa sucesión, entonces sería 9 más 4, 13 y 17 más 4, 21. De esa manera yo ya sabría que el valor de n tome el valor de 13 y el valor de p tome el valor de 21. Conclusión final. Por lo tanto, me han pedido m más 2n sobre p. Si reemplazo los valores, tendría que ser 14 más 2 por n, que es 13, dividido entre p, que es 21. Terminando con esta resolución, 14 más 2 por 13, que es el número 26, sale 40. 40 21avos. No hay nada que simplificar. Número 7. Hallar el decimoquinto término en. Si vemos aquí, la variación es una cantidad constante y también en la parte superior, ¿no? En la parte de abajo aumenta de 3 en 3 y en la parte superior aumenta de 5 en 5. Entonces el número 4 debe de venir de un aumento semejante. Si yo voy a anotar aquí 13 quintos y luego 18 sobre 8 y luego 23 sobre 11, entonces en primer lugar me voy a dar cuenta que si retrocedo 5 en la parte superior, tengo 8, y si retrocedo 3 en la parte inferior, me queda 2. Efectivamente, este valor viene a tomar como reducción el número 4, lo cual quiere decir que esto es correcto, ¿no? Pero no nos están pidiendo simplemente un número que continúa, sino el decimoquinto término. Por lo tanto, tenemos que hallar la ley de formación. Ya vimos que en la parte superior los términos aumentan de 5 en 5 y en la parte inferior los términos aumentan de 3 en 3. Entonces yo voy a hacer la creación del término anterior de cada uno de ellos. En la parte de abajo más 3 y en la parte de arriba más 5. ¿Qué término tendría que estar entonces antes? 8, un número más 5 es 8. 8 menos 5 tendría que haber sido el número 3. Y 2 menos 3 tuvo que haber sido el número menos 1 en esta parte que tenemos aquí. Entonces, para el término enésimo, tal como lo habíamos explicado ya en un ejercicio anterior, en la parte superior que avanza de 5 en 5, pues entonces el término enésimo, le voy a colocar así, en la parte superior, sería 5n. Y el término que le añadí fue el número 3. Y en la parte inferior, que avanza de 3 en 3, ha sido 3n, añadido con el número anterior que he inventado en rojito, que es el menos 1. Entonces, ahora sí puedo comprobar que cualquier término puede llegar a salir, pero directamente nosotros vamos a aplicar con el término que nos han pedido, el decimoquinto, o sea, el término de posición 15. Entonces tendríamos que decir 5 por 15 más 3 y en la parte inferior 3 por 15 menos 1, menos 1. Y este término quinceavo, como resultado final, ¿cuánto nos va a salir? 5 por 15 es 75 más 3, 78, dividido 3 por 15 es 45 y menos 1, 44. Bueno, creo que podemos simplificar un poco esta expresión. La mitad 39 y la mitad 22. Este ejercicio 10, ligeramente más complicado, tiene como relación, por ejemplo, de forma separada lo voy a colocar. El 1, 7, el 17 y el 31. ¿Ya?
Nosotros al analizar esta parte vamos a darnos cuenta que el cambio ya no es una cantidad constante. Aquí aumentó 6, del 7 al 17 aumentó 10 y luego aumentó 14. Si tuviera que ver una relación adicional, entonces me doy cuenta que aquí aumentó 4 y aquí también 4. En una segunda línea sale la cantidad constante, no en una primera. Cuando en una segunda línea sale la cantidad constante, entonces esta es una llamada sucesión de segundo orden. Entonces, ¿cómo tenemos que proceder? Toda sucesión de segundo orden está regido por términos cuadráticos, es n al cuadrado. Entonces yo tengo que darme cuenta que tiene una relación con el n al cuadrado, porque es por ser de segundo orden, ¿no? Bueno, los números al cuadrado son el 1 al cuadrado, que es el 1, el 2 al cuadrado, ¿no? Que sería el 4, el 3 al cuadrado, que es 9, y el 4 al cuadrado, que es 16. Vamos a ver qué relación pueden tener estos números. El 1, el 4, el 9 y el 16 con los números que tenemos arriba, 1, 7, 17, 31. Te das cuenta según la proporción que los números seleccionados arriba son aproximadamente el doble de los que acabo de mencionar, ¿no? Si yo los doblo sería 2, 8, 18 y 32. Por eso es que el tema trata de que tú tienes que tener la capacidad de observación de lo que estás viendo en la sucesión. ¿Qué relación tiene el 1, 7, 17 y 31 con el 2, 8, 18 y 32? Que son los mismos números pero disminuidos en una unidad. Creo que cualquiera se puede dar cuenta de ello. Si a todos tú les vas a disminuir uno, entonces vas a tener justamente los números pedidos. 1, 7, 17 y 31. Queda claro que entonces a todos los cuadrados tendríamos que doblarlos, ¿ya? Y disminuirles en 1. Vamos a ordenar este conocimiento de lo que estamos indicando aquí para entonces expresar lo que deberíamos tener como un resumen en el numerador. Entonces voy a colocar de la siguiente manera. Aquí el término enésimo, entonces en la parte superior, está regido como por ser una sucesión de segundo orden por n cuadrado. Para que tuviéramos un acercamiento lo multiplicamos por 2 y les hemos disminuido 1, solamente con observación. Y ahora, ¿cómo vemos en la parte inferior? Todos están en base 2. 2, 4, 8, 16. Bueno, creo que cualquiera podría percibir que son números en base 2. Decir 2 o 2 a la 1 es lo mismo, ¿no? Decir 2 al cuadrado, que es 4, es igual. De la misma manera que 8 es el equivalente de 2 al cubo y 16, 2 a la cuarta. Todos los números están en base 2. Por lo tanto, en la fórmula tendría que ser 2 a la n, elevado a la n, porque simplemente son potencias del 2. Finalmente te dice que vas a hallar el décimo término. Entonces el décimo término sería 2 por 10 al cuadrado menos 1, todo dividido entre 2 a la 10. Conclusión. Bueno, 10 al cuadrado es 100, por 2 es 200. Menos 1 sale el número 199 dividido, y 2 a la 10 multiplicando la potencia del 2 10 veces es 1024. 1024. Este resultado también es irreductible. Muchas gracias.